Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio de Todo Nuevo. Mi nombre es Mara Antunes y bueno, te doy la bienvenida si este es el primer episodio que estás viendo. Te cuento que ya hay varios episodios que venimos hablando de varios temas, como de los pensamientos, de la soledad. Hay un montón de temas que, puedes ir, buscarlos y quiero agradecerles a todos los que mandan sus mensajitos, como siempre. Gracias por contarme qué fue lo que te llevaste de cada capítulo. La verdad que me pone re contenta y me sirve mucho y es re lindo poder estar conectados. Y bueno, el episodio del día de hoy quería contarles un poco de mi vida y quería que hablemos de las decisiones, pero no cualquier tipo de decisiones, sino que la decisión más importante que alguien puede tomar en toda su vida. Literalmente suena un poco drástico, tipo la mejor decisión de toda tu vida, pero es la realidad. Y bueno, te cuento un poco de mí. Yo nací en una familia que cree en Dios. Mi abuela creyó en Dios, mi mamá, mi papá, mi hermana. Yo me crié yendo a la iglesia desde que tengo memoria. O sea, literalmente para mí la iglesia es como, es mi lugar, es mi segunda casa. O sea, literalmente. Yo me crié yendo, no sé, los domingos a lo que se llama la escuelita dominical, que es donde van como los niños y aprenden de la palabra de Dios y cantamos y bueno, todo eso. Y, y todo esto yo siempre estuve como, desde que soy muy chica, siempre vi, por ejemplo, cómo mi papá cantaba en la iglesia y no sé, y siempre me crié como viendo toda mi familia conectada con Dios. Y no hablo desde un lado como religioso, yo veía a mi familia, no sé, yendo todos los fines de semana a la iglesia y fin. No es así, sino como que yo lo que veía en mi familia era algo que continuaba toda la semana. O sea, era ir a la iglesia y yo veía cómo en la semana, si pasaba, no sé, me acuerdo de orar por ciertas situaciones. Hubo un momento de mi vida cuando yo era muy chiquita, me había ido vivíamos en un departamento y con mi familia vivíamos un departamento y en el departamento de al lado vivía mi abuela y yo de chiquita me iba a dormir a veces a la casa de mi abuela. Yo me acuerdo de mi abuela levantándose literalmente en la madrugada a orar y son todas cosas que uno, ¿no? Como que le van quedando en la memoria y yo iba conociendo de Dios por medio de mi familia, por medio de lo que ellos me iban contando, por medio de lo que yo iba viendo de ellos. Y ellos me contaban y se contaban también, no sé, entre ellos, hablaban de cosas del tiempo de antes, cuando, no sé, cómo Dios, no sé, transformó sus vidas, cómo Dios había entrado en X situación que ellos necesitaban, no sé, X cosa, y cómo ellos oraron y cómo Dios respondió las oraciones. Y todo esto fue como que yo de chiquita iba viendo esto, ¿no? Y para mí era como que en un momento yo empecé, siendo más chica, a vivir con la fe del otro, ¿no? Como a vivir, es como que uno empieza a vivir de los recuerdos de otra persona, pero hubo un momento, o sea, era como que el Dios de mi familia era el Dios de mi familia. Y a mí lo que me empezó a pasar a medida que yo fui creciendo era como sentir como esta... Yo me acuerdo que yo decía, wow, a mí me cuentan mucho de Dios, veo que mucha gente
habla de Dios y cuenta sus experiencias. Y yo quería tener las mías, las propias, no que alguien me lo cuente. Y, y siento un poco que eh, esto de decidir por Dios, es un poco de lo que quiero que hablemos hoy, eh, te cambia la vida. Literalmente es la decisión más importante. Y la fe no es algo que se hereda, no es como que tu familia fue cristiana, cree en Dios, entonces yo creo en Dios. No, no, es algo muy personal, lo que vos crees, lo que vos crees y de qué manera vos querés vivir tu vida. Y hubo un momento en que yo, por más que haya sido criada en una fe cristiana, yo tuve que decidir si eso era lo que yo quería para mi vida, si yo decidía seguir a Dios, creer en Jesús. Y, y estaba leyendo la Biblia el otro día y hay una parte que está en Josué, a ver, lo tengo por acá, está en Josué 24:15, que dice así, o sea, pongo un poco en contexto, está el pueblo de Israel y Josué, que era el líder en ese momento, les dice lo siguiente. Les dice así: pero si a ustedes les parece mal servir a Dios, elijan hoy a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río o a otros dioses, decídanse. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y literalmente es como que Josué les estaba diciendo como, che, decídanse, o sea, ¿qué quieren hacer ustedes con su vida? Yo voy a seguir a Dios. Y siento que todos tenemos un momento que decidir qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, en quién queremos confiar, en quién queremos creer, porque eso determina literalmente el rumbo de nuestra vida. Si yo decido creer en lo que fuese, eso va a determinar todo lo demás, va a determinar mis decisiones, va a determinar la manera en que yo viva, mis hábitos. Por eso es tan importante no vivir en piloto automático, sino que decir, che, ¿qué quiero yo para mi vida? Y hubo un momento que yo tuve que decir, bueno, yo quiero decidir por Dios. Yo quiero decidir servir a Dios y seguirlo a Él, seguir a Jesús. Y bueno, yo acá iba anotando un poco esto de qué significa como seguirlo a Dios y qué implica seguir a Dios. Y puse, no sirve solamente creer en Dios, sino que hace falta seguirlo. O sea, nosotros seguir a Dios es distinto que creer en Dios. Uno puede creer en Dios, creer que Dios existe, sí, creer en Jesús, que bueno, que fue un buen hombre, que fue, sí, pero algo es decir, creo y sigo a Jesús, yo creo en Dios y decido seguir y poner toda mi vida a disposición de Él. Y quizás si me estás escuchando y no crees en Dios y quizás es como, che, qué drástica esta chica, qué exagerada esta chica, pero de verdad déjame decirte que seguir a Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y a mí me pasa mucho a veces como de reflexionar, siempre me hago como, se me vienen preguntas como, qué loco que existan los seres humanos, ¿no? Qué loco que haya una tierra, qué loco que haya, que haya seres humanos, qué loco los animales, un árbol, o sea, ¿de dónde? Qué loco todo. Y es como que siempre todo esto es como que para mí refleja que hay algo más grande, que Dios existe y si fuimos creados por Él es el único que puede darnos, que nos puede llenar y nos puede completar
literalmente la vida y es lo único que... y yo te lo cuento desde mi experiencia. A mí Dios es el único que a mí me da propósito para vivir mi vida, literalmente, para levantarme a la mañana y sentir que vale la pena vivir. Siento que la vida sin Dios es una vida, sí, sin propósito, no sé, vacía. Y me hace, quizás pienso y digo, bueno, obvio que hay cosas porque uno dice, bueno, pero vale la pena vivir por mi trabajo, vale la pena vivir por X cosa. Pero son cosas superficiales, son cosas que pasan. Y Dios lo trasciende todo. Dios lo trasciende todo. Y esto es un poco lo que quería que reflexionemos juntos. Que vos, ahí desde donde estás, que puedas reflexionar y pensar qué estás decidiendo seguir hoy. Porque decidir no seguir a Dios, o mejor dicho, decidir no decidir, también es una decisión. O sea, si Dios no está guiando tu vida, hay algo más que está guiando tu vida. Y si partimos de la base de que Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro, para darnos esperanza, es como que yo digo, bueno, claro que quiero vivir la vida que Dios quiere para mí. Y pienso y digo, si vos no estás decidiendo por Dios, si yo no estoy decidiendo por Dios, hay algo por lo que yo estoy decidiendo y hay algo que está marcando el rumbo de mi vida. A veces está decidiendo por nosotros la culpa, a veces está decidiendo por nosotros el miedo, a veces está decidiendo por nosotros la angustia, la ansiedad y así, y eso va marcando el rumbo de nuestra vida y nosotros vamos viviendo nuestra vida siendo gobernados por emociones, siendo gobernados por pensamientos que a veces que no son los mejores y que trazan un rumbo, que trazan el rumbo de nuestra vida, pero que a veces nos dirigen a un puerto un poco difícil, ¿no? Un poco que no nos dirigen a buen puerto. En Deuteronomio, que es un libro de la Biblia, 30:19, a ver si lo tengo acá, dice, dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Ahora elige la vida para que tú vivas, para que vivas tú y tu descendencia. Esto se lo está diciendo Moisés también al pueblo de Israel y les dice, elijan la vida, elíjanlo a Dios. Y cuando uno elige la vida, elige a Dios, algo que me llama mucho la atención cuando leo esto, es que dice, para que vivas tú y tu descendencia. Lo que vos decidís tiene repercusión en otras personas, tiene repercusión en la gente que te rodea, no es que pasa desapercibido. Y yo pienso, ahora me estoy poniendo a pensar, pero por ejemplo, mi abuela, a ella no creía en Dios, o creía desde una manera más religiosa, en el sentido de que más como un Dios quizás más lejano. Y cuando ella conoce a Dios y empieza a tener una relación con Dios, mi abuela, le habla a su familia de Dios, ¿no? Y le habla a mi mamá, por ejemplo. Y mi mamá después me habló a mí y como todo esto fue marcando como una decisión, lo cambió todo, literalmente. Es como una decisión que vos tomes repercute mucho más de lo que vos pensás. A veces uno mira hasta un punto, pero realmente es como que puede tener como una trascendencia enorme. Por eso es tan importante pensar qué es lo que estamos decidiendo para nuestra vida. Y otra cosa que anoté es que no hay neutralidad.
no, acá es como que no existen, no existen los grises. No existe decir, elijo a Dios y seguir con la vida que lo aleja a uno de Dios. Eh, por ejemplo, para mí, eh, seguir a Dios implicó morir muchísimo a mí misma, a mi carácter, a lo que no sé, yo pensaba que no sé, que era bueno para mí y y es como cederle el control a Dios y decirle, bueno, bueno Dios, quiero que manejes mi vida y quiero que te ocupes vos de mi vida. Y cuando, cuando estaba, bueno, siguiendo un poco la historia de esto que está en Josué, hay una parte que dice, quiten los dioses, a ver. Entonces Josué le dijo, perdón, Josué 24:23 y dice, entonces Josué les dijo, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón al Señor. Y, y claro, porque seguir a Dios implica tener una nueva vida. Dios nos quiere dar una nueva vida. Y yo con esto, ¿no? De que dice, quiten los dioses ajenos. Y es como que les estaba diciendo, ok, van a elegir a Dios. Necesitamos hacer una limpieza. ¿Una limpieza de qué? De todo eso que nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros. A veces son hábitos, a veces son relaciones, a veces son pensamientos, a veces es nuestro propio carácter. Hay muchas cosas que nos puede alejar de Dios, hay muchas cosas a lo que quizás nosotros le estamos haciendo un altar y lo ponemos como lo primero en nuestra vida. Puede ser el trabajo, puede ser, bueno, hay un millón de cosas. Eh, pero me encanta porque literalmente les dice, hagan limpieza, limpien, alejen y saquen fuera todo lo que ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar. Y, por ejemplo, para mí es una limpieza que uno tiene que hacer constantemente, es una limpieza que uno tiene que hacer todos los días. Yo siento que tengo que hacer limpieza todos los días. Es como que literalmente para mí hacer limpieza implica tirar toda la basura espiritual, por así decirlo, eh, y decirle a Dios como, bueno, vení, llena este lugar con lo que vos quieras. Y para mí esta limpieza es muchas veces, por ejemplo, darle el control de mi vida y, y como darle esto que a veces digo, bueno, yo quiero controlar todo y que todo salga así, así, así. Y decirle, bueno, Dios, hago limpio mi control y te lo entrego a vos. Eh, y cuando uno empieza a hacer limpieza y Dios empieza a ocupar este primer lugar, uno empieza a cambiar. Eh, Siento que no. Seguir a Dios implica una nueva vida, implica cambios, implica ser distinto. Literalmente, la palabra de Dios dice que Él nos da una nueva vida y que nos da una vida para que vivamos en abundancia, que las cosas viejas pasaron y que de ahora en más son todas hechas nuevas. Es como que Dios no quiere simplemente venir a mejorar tu vida. Él la quiere limpiar y la quiere, es como que quiere venir a hacer algo nuevo. Eh, y, y obviamente que esta limpieza muchas veces cuesta mucho, cuesta un montón, porque a veces es morir a uno mismo y es morir a lo que uno piensa que es lo mejor que le puede pasar en la vida y decir, bueno, Dios, esto quizás no lo entiendo, pero te lo entrego a vos. Y es morir a nuestros deseos, morir a nuestros, a lo que nosotros queremos desde
desde nuestra humanidad para que Él controle nuestra vida y confiando que Él quiere lo mejor para nosotros. Dice su palabra que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Entonces yo pienso eso y digo, bueno, yo le quiero dar mi vida a Dios, que sé que para mi vida Él quiere algo bueno, eh, algo perfecto en lo que, sí, en lo que Él quiere para mí. Em, Así que bueno, un poco todo eso. Y un poco para ir cerrando, puse, no se puede crecer y quedarse igual. Em, Literalmente uno, cuando decide por Dios, uno empieza a tomar decisiones que lo empiezan a acercar a Dios. Y esas decisiones, uno empieza a crecer con Dios. Y para mí creo que, no sé, uno de los peores halagos sería que alguien venga y me diga, ay, estás igual. Eh, no, bueno, chiste, pero no tan chiste, en el sentido de que siento que con Dios uno siempre va mejorando su carácter, dejando que Él lo vaya transformando y limpiando todo eso que estorba la relación que tenemos con Él. Y, y nos vamos pareciendo más a Cristo, que obviamente que somos humanos y fallamos y no vamos a ser perfectos en esta vida, eh, pero es re importante decidir todos los días parecernos un poquito más a Jesús. Y esa es como la gran meta, literalmente es la gran meta. Y, y bueno, no mucho más por el episodio del día de hoy. Quería que como desafío te preguntes, te hagas la pregunta de qué cosas están ocupando el primer lugar y qué cosas son, cuáles son las cosas de las que tenés que hacer limpieza. ¿Qué es lo que tenés que ordenar en tu vida? ¿Hay algo desordenado? ¿Hay algo que está ocupando el primer lugar de Dios? ¿Hay algo, o quizás, no sé, no conoces a Dios y estás en una búsqueda? Bueno, creo que no hay mejor momento para decir, bueno, elijo, elijo seguirte, elijo seguirte y bueno, nada, un poco de todo esto es el episodio del día de hoy, un poco de lecciones de decisión y de limpieza. Bueno, como siempre, me encanta que estemos conectados, me encanta poder hablar con ustedes, me encanta poder conocerlos y que me cuenten qué les pareció el podcast, qué episodios vieron, cuál les pareció el episodio que más tocó su corazón. Si pensás que este episodio le puede servir a alguien, mándaselo, envíaselo. No te olvides de suscribirte al canal, así seguimos creciendo, cada día somos más y me pone muy contenta. Y bueno, algo más, síganme en mis redes sociales, mar-antunes con doble S, aunque mi apellido es con una S, pero bueno, en Instagram estamos con dos S. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Gracias por compartir este tiempo, un ratito conmigo. Me encanta que estés acá y te mando un abrazo y muchos besos. Chao, nos vemos.